Hola, bueno, el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de los ensayos clínicos que habíamos acordado. Déjenme subir la presentación, compartir con ustedes, ¿ok? Bueno, para recordarles, en los temas que habíamos conversado en la primera parte eran básicamente aspectos generales, aspectos que tienen que ver con conceptos, ¿no? Habíamos hablado de lo que era la investigación, ¿ok? Recuerden que investigación es básicamente indagar, la búsqueda de algo, ¿no? Buscar al descubrir algo. Y cuando esa búsqueda tiene una sistematización, una metodología y un proceso, sobre todo en búsqueda de conocimiento, es investigación científica. Y cuando hablamos de investigación científica, algunos autores recuerden que han hecho el símil con que se refiere a estudios, ¿no? Pero desde el punto de vista semántico, y algunos autores dicen que hay que diferenciar que no se puede hablar de estudio a la vez de investigación científica. Pero aquí, utilizando lo que hace el profesor Sampieri, de metodología de investigación, vamos a ver si utilizar indistintamente la palabra investigación científica versus estudio. Pero ya saben que desde el punto de vista etimológico, a veces se refieren a otras cosas, ¿ok? Y lo más adecuado hablar de investigación científica, que es el proceso ese de búsqueda, que es una forma sistemática y metódica para obtener conocimiento, ¿ok? Conocimiento científico me refiero. Y cuando esta investigación o científica se hace con seres humanos, es que tiene el nombre de clínica, ¿ok? Recuerden, clínica es todo lo que se hace con el ser humano. Ahora, esta investigación científica tiene dos componentes, o estos estudios clínicos pueden tener dos componentes. Uno de ellos es que sencillamente el investigador no va a manipular en forma intencionada la variable de intervención, es decir, de lo que él quiere evaluar, ¿ok? Para establecer relaciones o asociaciones, básicamente. Cuando él no manipula esto, sencillamente observa, son estudios clínicos observacionales. Y hay algunos estudios clínicos donde sí se hace esta manipulación, obviamente de la intervención, que se llaman experimentos, y cuando estamos hablando de un estudio clínico experimental, nos estamos refiriendo al ensayo clínico. En resumen, el ensayo clínico no es más que un estudio o una investigación científica clínica donde se realiza un experimento. ¿Ok? Todos sabemos, ya habíamos hablado, que estos términos y estos aspectos de la investigación es algo muy reciente. Si bien la humanidad ha hecho siempre investigación, fíjense, siempre se había hecho en una forma per accident, que uno llama, en forma secundaria, en forma indirecta. No estaba permitido, ¿ok? Realizar investigación, sobre todo en seres humanos. Estamos hablando de los ensayos clínicos en seres humanos. Fue después que se fue incorporando con el tiempo, básicamente en el transcurrir del tiempo, cuando ya empezaron a realizar teoría, y esas teorías y esos constructos teóricos sencillamente se hacían con investigaciones, y ahora también se requiere que en la práctica esto esté validado y se estén realizando pruebas. De aquí sencillamente que es lo que ha dado origen, por cierto, a la medicina basada en evidencia. Ya no se justifica que sigamos haciendo algunas investigaciones clínicas construyendo teorías, ¿ok? Y básicamente estemos infiriendo, básicamente por inferencia o extrapolación de esos conocimientos teóricos de todo lo que se refiere a la práctica clínica. En este momento es exigible, tanto técnica como moralmente, que la práctica clínica tiene que estar validada y también se hagan desde el punto de vista de la práctica clínica estos estudios previos antes de ponerlo en práctica en nuestros pacientes, ¿ok? En nuestras personas. Ahora, desde el punto de vista de los otros conceptos que estuvimos viendo en relación al ensayo clínico, estuvimos hablando de las clasificaciones, ¿no? Que tenían que ver con el sitio donde se hace el estudio clínico experimental, el ensayo clínico, que es en un solo sitio o en varios sitios. Esto no, realmente no tiene mucho que explicarse, ¿no? Hemos hablado de la importancia, obviamente, de cuando se hacen varios sínticos en forma multicéntrico, es la importancia para la validez que se tiene, ¿ok? Es mucho más sencillo hacerlo en un centro para estar sencillamente poder controlar muchas de las variables que están involucradas. El otro punto que habíamos visto de la clasificación que tiene que ver con el número de participantes. Habíamos hecho una reseña de lo que es, podemos trabajar hasta con un participante versus trabajar con muestra fija o sencillamente algunos mega ensayos. Y algunos trabajos que son secuencial, donde se van incorporando participantes poco a poco. ¿Okay?
El otro tiene que ver con algunos aspectos de la intervención que tiene que ver con estudios que sean explicativos o estudios pragmáticos. Los estudios explicativos evalúan básicamente eficacia, son aquellos estudios que se hacen en el desarrollo de la fase clínica, estudios que son controlados básicamente, ¿ok? Y cuando ya no son controlados, sino que se hacen en la vida real, es decir, básicamente cuando están en la fase 4, son los estudios pragmáticos, ¿ok? Que evalúan básicamente la efectividad en el mundo real y, por supuesto, también algunas consideraciones de eficiencia que se puede hacer. Hicimos algunos comentarios con respecto a los estudios pragmáticos y lo que ha venido asomándose, y hay que ser cuidadoso cuando estamos evaluando los ensayos clínicos desde el punto de vista técnico, por supuesto, y sobre todo ético, los estudios de siembra, ¿ok? Que a veces son estudios básicamente de marketing. Los otros temas que también vimos en clasificación va a depender básicamente del objetivo. ¿Qué pretende el ensayo clínico? Si el ensayo clínico pretende sencillamente determinar una dosis de en este caso, de un medicamento, ¿ok? O realmente evaluar la concentración y ver la respuesta. También vamos a ver algunos factores que tienen que ver con cuando se introduce el medicamento al organismo, al ser humano, que tiene que ver con la biodisponibilidad. Esos son algunos objetivos. Otro es buscar equivalencia, ¿ok? O lo que hemos hablado también en algunas ocasiones, no equivalencia terapéutica, sino sencillamente la superioridad o no inferioridad de un medicamento cuando lo estamos comparando con otro medicamento. Y por supuesto, lo más relevante es que los ensayos clínicos de medicamentos, recuerden que podemos hacer ensayos clínicos de varias cosas, es decir, varios estudios clínicos experimentales de varios aspectos, varias intervenciones. En este caso, el tema a tratar es medicamento. Es buscar siempre la eficacia en un mundo controlado y, por supuesto, su seguridad, la seguridad para el ser humano. La otra mención que hicimos es siempre identificar que los estudios deberían ser controlados, pero en ocasiones no se puede tener control, son un antes y un después, obviamente, y eso introduce varios sesgos dentro de los estudios, ¿ok? Pero existen y a veces son básicamente sin control, y algunos que son controlados, pero la asignación de lo que se debe hacer a un grupo o al otro, ¿ok? Sencillamente se hace en una no aleatorizado, y cuando no son aleatorizados, por eso lo llamamos cuasi experimental. Y estas aleatorizaciones lo ideal serían que fueran automatizadas, ¿ok? Para asignaciones probabilísticas, no es que vamos a utilizar por día de semana o el primero que llegue y el segundo no. Esas son medidas obviamente que no deberían utilizarse para aleatorizar. El otro aspecto tenía que ver con el enmascaramiento, el cegamiento de los estudios, que eso sería lo ideal también para evitar algunos sesgos, ¿okay? Que tienen que ver con intervenciones propias, ¿no? Desde el punto de vista de subjetividad, tanto del investigador como de los participantes en relación a esto. Y para tener unos buenos variables resultados de una forma bien objetiva. Y el otro aspecto que estábamos viendo era cómo se hacía el diseño. Y habíamos hablado que cuando hacemos estudios controlados, básicamente, esos controles los podemos hacer en el diseño desde el punto de vista paralelo, donde va un grupo, obviamente, que se le va realizando el estudio, comparado paralelamente con otro grupo que no se le realiza la intervención. Esos son los estudios de diseño paralelo. Hablamos del cruzado, donde sencillamente el grupo A, que tiene la intervención, y el grupo B, que es el control, después de un tiempo, es decir, lo que uno llama un lavado, ¿ok? El grupo A, que era la intervención, pasa a ser el control, y el grupo B, que era el control, sencillamente pasa a ser intervenido, y también se evalúan los resultados para hacer comparación. Y el otro diseño que habíamos conversado es cuando son los diseños factoriales, donde se evalúan varias variables independientes en intervención, ¿ok? Y por último, las fases del desarrollo clínico que tiene básicamente, o vamos a la historia del desarrollo de un medicamento, que va del área preclínica hasta la fase 4. La fase 1 básicamente para evaluar toxicidad, determinar las dosis, obviamente algunos los estudios de farmacocinética, después vamos avanzando a ver cuál es la dosis que podemos tener sencillamente terapéutica en otros grupos de pacientes. Ya aquí podemos introducir en una fase 2 los que son los pacientes básicamente con la patología, en ocasiones en la fase 1 no, ok, solamente algunas particularidades, sobre todo en pacientes con oncológicos. Y en la fase 3 ya es un estudio obviamente que tiene más participantes, y donde vamos a estar controlando obviamente, y lo ideal sería que ese ensayo clínico sea aleatorizado y sea controlado y sea hasta doble ciego, donde vamos a compararlo ya sea con placebo o con el estándar del tratamiento para el paciente,
para poder tener los resultados y evaluar esa eficacia, esa efectividad. Y la fase 4, cuando ya se está comercializando. ¿Okay? Ahora, ¿qué vamos a ver en esta sesión? ¿Okay? Traté de hacer un resumen breve de todo lo que habíamos conversado. Y en esta segunda parte, lo que vamos a ver básicamente el core del ensayo clínico, es decir, el núcleo central del ensayo clínico desde el punto de vista técnico, como si nosotros deberíamos redactar o protocolizar, mejor dicho, un ensayo clínico, ¿ok? Y es básicamente el aspecto, yo le digo el aspecto nuclear, porque hay otras variables que se requieren cuando uno se realiza un ensayo clínico. Y aquí aquellos que quieran realizar ensayo clínico o pertenecer, por favor, lo ideal sería adherirse a una institución y a un grupo de investigadores donde exista toda una sistematización y todo esté protocolizado, porque es algo bastante complejo. ¿Ok? A veces algunos investigadores se lanzan solos al ruedo y no es recomendable, porque no solamente es hacer el diseño metodológico o el tipo de investigación, sino que hay otras aristas, obviamente, que se consideran y que se evalúan también, que lo veremos en la tercera parte cuando estamos haciendo gestión o evaluación del protocolo. Y en segundo lugar, lo que vamos a ver en esta sesión es de los aspectos éticos del ensayo clínico, sobre todo la elaboración de un consentimiento informado. ¿Okay? Dentro de todos los aspectos éticos que evaluamos a veces y consideramos, esta es la piedra angular, sencillamente, el consentimiento informado para poderlo tener en una forma adecuada y sobre todo la obtención de su consentimiento informado, como vamos a ver más adelante. Perfecto. Aquí voy a colocar unos ejemplos de lo que habíamos hablado. Fíjate, es el diseño de un estudio cuasi experimental para la evaluación de las vacunas. ¿Ok? Cuando estoy hablando de la evaluación de las vacunas, fíjense que se hizo un estudio, ¿ok? Donde, y esto es lo que se está realizando, aquellas personas que decidieron sencillamente no vacunarse, son ese grupo que no se aleatorizó. Fíjense que el investigador no está aleatorizando quiénes se vacunan y quiénes no, sino que hay personas que decidieron no vacunarse versus los que sí se vacunaron, y desde el punto de vista, obviamente en el mundo real, para evaluar el impacto de la vacuna, en este caso podemos hablar del COVID, yo podría hacer un diseño cuasi experimental, que es diferente cuando yo lo planifico. Es decir, yo puedo idear un ensayo clínico de una vacuna, ok, en este caso la del COVID, donde agarro un grupo de participantes, una población, la selecciono, esa selección, después yo la voy a aleatorizar a quienes les va a tocar y a quienes no. Pero fíjese que aquí en este caso el investigador, en una forma intencionada, deliberada, está asignando aleatoriamente a los grupos, ¿ok? Él no lo hace, por supuesto, estoy hablando del método de la aleatorización, lo planifica. No va a depender de los otros allá. Y son buenos estudios en este caso para evaluar en este caso, los impactos y los programas de vacunación. A diferencia que cuando quiero evaluar la eficacia o la seguridad de la vacuna, lo ideal sería que sea experimental para poder evaluar cosas. Aquí tenemos otros dos trabajos para que vamos viendo los temas. Fíjense, el estudio del aerosol nasal de naloxona, ¿no? Recuerda un antídoto de los opioides, básicamente, donde lo podemos utilizar vía nasal, pero en los primeros estudios, sobre todo de fase 1, ¿qué se hace? Evaluar la biodisponibilidad y cómo se absorbe, ¿no? Realmente, desde el punto de vista nasal, por inhalación, la naloxona la podemos utilizar también vía parenteral. Entonces, fíjense, siempre cuando veamos un trabajo, por favor, no lean las conclusiones de entrada. Es una tendencia y eso está estudiado, y lo digo con propiedad, porque esto se ha estudiado, y cada vez que alguien lee un estudio, lo que hace es ver el título, ver la conclusión y chao, y hace un cierre precoz. Los resúmenes no son nada buenos para obtener una información del trabajo. Hay que leer el trabajo completo. Y si vamos a leer el trabajo completo, por favor, cuando lean el título, verifiquen la metodología, en este caso material y método. Y fíjense que dice este estudio fase 1, es un estudio cruzado. Eso quiere decir que se le da a un grupo y luego sencillamente al otro grupo no se le da. Al grupo que se le coloca el aerosol nasal luego de un lavado no se le da nada, y al que no se le estaba dando luego sí se le coloca. Entonces aquí cruzan, ¿ok? Obviamente con en lo que estamos investigando, en este caso el aerosol nasal, versus aquí no es nada, sino que es un control que es con lo que se usa habitualmente, que es vía intravenosa, ¿ok? Y se hace. Es abierto, es decir, que sencillamente aquí no hay cegamiento en lo que se está haciendo, es decir, por parte del investigador o por parte de los participantes, y se ha aleatorizado. Es decir, la forma de cómo lo están haciendo sencillamente es al azar, a través de un proceso de automatización que deberíamos leerlo,
porque muchos trabajos dicen aleatorizado y cuando uno revisa la metodología, ¿cuál fue el proceso de aleatorización? ¿Qué mecanismo utilizaron para aleatorizar? Si no se describe, no se puede considerar que está aleatorizado. Se tiene que describir dentro del estudio, ¿ok? Y aquí apenas, fíjense que hablaron apenas 5 hombres sanos. Fíjense, tipo 1, y lo que van a hacer es tomar muestras para sencillamente evaluar la concentración, obviamente, de lo que se refiere. Y al final las conclusiones. Al lado derecho tenemos un estudio ya de equivalencia, fíjense, ¿no? De farmacocinética y farmacodinamia de un medicamento, el pegfilgrastim, ¿ok? Donde sencillamente también un estudio fase 1 y fíjense que aquí también se hace el autorizado. Pero aquí ya es doble ciego, ya sabemos lo que es doble ciego, donde tanto el participante como el investigador desconocen a quién le están dando obviamente el medicamento de investigación y se está haciendo en voluntario sano. Hay que evaluar farmacocinética, farmacodinamia, es lo que estamos conversando sencillamente que hacen estos estudios de fase 1. Tenemos otro estudio, fíjense ya fase 2, con la gencitabina para un tumor, en este caso un sarcoma, ok, en estadios avanzados. ¿Y a qué se refiere? Veamos otra vez la metodología. Se va a administrar, fíjense, esto a los pacientes, pero ya no son pacientes sanos, es decir, son pacientes que tienen el problema y sencillamente para ver la dosis, y fíjense que va subiendo la dosis de 1000, otros de 1250 por metro cuadrado, ok, varios días, ok, en los pacientes que habían pretratados o no pretratados. Y se evaluaron, ¿qué? 18 pacientes, ¿ok? Entonces lo que se busca es básicamente a determinar cuál es la dosis, ¿ok? Y el régimen que se va a utilizar en estos pacientes. Ese es un estudio de fase 2. Por el otro lado tenemos otro estudio de fase 2 a la derecha, ¿ok? Que con el interferón beta, ¿ok? Para esclerosis múltiple recurrente o remitente. Fíjense que es una población muy acotada, con esclerosis múltiple, recurrente, remitente, dentro de la clasificación. La intervención es básicamente el interferón beta, es un estudio 2, se está haciendo en varios centros, es multicéntrico, se ha aleatorizado, ¿ok? Y la forma de evaluarlo es interesante porque la variable de resultado, el outcome que uno llama, que es lo que se busca, es basado en la resonancia magnética, ¿ok? Van a utilizar el estudio de la resonancia magnética, que es la que ve las imágenes en el cerebro de desmielinización, para ver si hay por lo menos, en estos casos, no se detiene la enfermedad o se detiene el proceso. Y nuevamente la metodología. Son aleatorizados para recibir unas cantidades, obviamente, del interferón beta vía subcutánea 3 veces por semana en días alternos durante un año y ningún tratamiento. En este caso no se va a dar nada, se está comparando con no dar nada, ¿ok? Que es diferente a veces a placebo. Placebo puede ser la misma inyección que no tenga nada. Y luego se hace el cambio del tratamiento durante los otros siguientes meses. Y la actividad sencillamente, como les digo, no va a ser clínica, sino por estudio paraclínico de la resonancia magnética. Es importante considerar esto porque a uno le interesa que también hayan mejorías clínicas, no solamente mejorías de imágenes, ¿ok? En estos casos. Más adelante tenemos un estudio, fíjense, de fase 3, pero cuando estemos hablando de este estudio, fíjense de la Abatacept subcutáneo versus el adalimumab para la artritis reumatoide, donde se busca hacer un estudio ya multicéntrico también, y por supuesto son aleatorizados. Nuevamente en la metodología, son pacientes con AR que no han recibido tratamientos biológicos, ¿ok? Y una de las indicaciones que después que no responden al metotrexate, sencillamente se aleatorizaron para recibir o uno o el otro medicamento. Fíjense, aquí estamos buscando sencillamente la comparación, es un estudio controlado donde podemos utilizar cualquiera de los dos. ¿Y qué se hace? Fíjense, el criterio principal de la oración fue la no inferioridad. Es interesante, ¿no? La no inferioridad. Estos juegos que estamos hablando, es decir, uno de estos medicamentos, obviamente, que es el que se quiere buscar, es para posicionarlo con respecto al otro que ya estaba sencillamente en la guía. En este caso, el adalimumab, ¿ok? Se venía usando y ahora quieren ellos sencillamente demostrar que si bien estaba en la guía el adalimumab, ahora quieren determinar que es un equivalente utilizar Abatacept también para obtener al menos, no es peor que el adalimumab, el Abatacept, para poderlo indicar en los pacientes. ¿Bajo qué criterio? Unos criterios que están estandarizados, que se llama el ACR20, que es la forma de seguir a los pacientes que tienen artritis reumatoide. Y este otro estudio que está en la derecha, fíjense, el golimumab intravenoso, que es eficaz. Escuchen la palabra eficaz, ¿ok? A veces se tiene la tendencia de escribir la efectividad. Imagínense que yo escribía la efectividad del golimumab para pacientes con artritis reumatoide. La efectividad, y cuando uno ve, se da cuenta, es un estudio sencillamente fase 2 o fase 3.
Ahí no podemos hablar de efectividad porque eso es un estudio básicamente que se está haciendo antes de la comercialización y la efectividad en tiempo real, en el mundo real, perdón. ¿Ok? Entonces aquí se está evaluando la eficacia, en este caso, del golimumab en pacientes con artritis reumatoidea activa, a pesar de la terapia con metotrexato. Es el estándar que se tiene en estos pacientes después de una semana. ¿Ok? Entonces, fíjense los conceptos. Es de fase 3, es decir, que ya hemos determinado dosis, ya hemos terminado posología, ya hemos estudiado la farmacocinética, la farmacodinamia del golimumab. Ahora, en este momento, estamos en una fase 3, se está aleatorizando, que esto es muy importante, ¿ok? Para tener el control de los sesgos de las variables, ¿ok? Se está haciendo en varios sitios, hay un doble ciego, tanto el investigador como el paciente no saben de lo que se está realizando, obviamente, y se está controlando. Aquí es con placebo, no es dar nada, es algo que sea similar. Y si quieren precisar un poco esto, obviamente, ustedes deben de leer la metodología para ver si cumple o no los estándares, y a veces la metodología, como es un resumen, no lo aclara y tenemos que ir sencillamente al trabajo original para sencillamente estar claro de que eso se ha cumplido y tener los criterios, porque lo que no está escrito obviamente no existió, y entonces podemos leer después la conclusión. No se lean la conclusión, por favor, sin antes haber leído bien la metodología, y si tienen dudas en la metodología, en el resumen tienen que acudir al trabajo original. Ahora, si nosotros vamos a diseñar un estudio, una metodología básicamente del ensayo clínico, el CORE, ¿qué es lo que le estaba comentando? Que siempre lo que vamos a hacer es básicamente hacer lo que se hace en cualquier investigación. Nosotros vamos a hacer un diseño y recordar, obviamente, que si bien el objetivo final de todo estudio clínico, incluyendo los ensayos clínicos, básicamente es evaluar, en este caso, la eficacia y seguridad de una intervención, en este caso, de un medicamento, lo que busca y buscamos todo el mundo como valor, como utilidad del estudio, es mejorar la calidad y la cantidad de vida. Eso es lo que mejora. Y eso mismo, el conglomerado de personas en una comunidad o el mismo Estado, obviamente, como vigilante, en este caso de la salud pública, ¿ok? Deberían buscar esto. Pero en ocasiones no siempre el objetivo. A veces el objetivo sencillamente es vender un producto a como dé lugar, hacer una venta, hacer un marketing, es decir, del producto o del medicamento, obviamente, que se quiere posicionar, y hay que ser cuidadoso, obviamente, y tener mucho ojo cuando se está realizando este tipo de investigaciones. Y también, obviamente, las universidades, si bien el objetivo es también buscar las intervenciones que sean eficaces y seguras, también hay y bien, por supuesto, ¿no? El prestigio que puedan obtener por estar haciendo publicaciones. Pero ojo que el objetivo principal sea solamente publicar y prestigio, independientemente de lo que se vaya a lograr, porque el objetivo y el valor principal y la utilidad, el valor social que debe tener, el valor científico, cualquier intervención, ensayo clínico, debe ser de este tipo, ¿ok? Un bien superior, sencillamente, la mejoría de la calidad y la cantidad de los seres humanos, ¿ok? O de un ser humano en particular. En los otros, son sencillamente, ellos están utilizando esto si es como medio o si es como fin. ¿Cuál es el fin último, no? Y eso hay que leerlo siempre entre líneas, por eso que es importante ver los patrocinios o los financiamientos de los estudios, obviamente, y cómo se están manejando los datos y la información de los datos para ver sencillamente si gozan de bastante objetividad. A veces la industria sencillamente designa a alguien que se dice que es investigador, y esa persona sencillamente le dan todo el diseño, le dan todo esto, lo único que va a aparecer es su nombre, y a veces no entiende la responsabilidad que implica, y eso está bien documentado y bien validado, ser un investigador de un ensayo clínico. Entonces hay que tener las competencias para eso y saber la responsabilidad que se tiene con esto. Pero lo interesante es que a veces desconocen a veces los datos que se recogen y cómo se analizan, y al final hasta le dicen a la persona de cuáles fueron esos resultados para que él los publique, o sencillamente lo colocan en la publicación, o va a dar una conferencia en relación al estudio que se estaba realizando, sin conocer un poco de los datos que se estaban haciendo. Eso tiene obviamente, sus detalles, el por qué se hace así, buscando el cegamiento también del investigador en este caso y ser más objetivo, pero hay que tener cuidado porque cuando se quieren ver los datos, sobre todo los datos fuentes que uno llama, los datos fuentes, ¿ok? No los importantes, ahí podemos conseguir algunas alteraciones. Por eso que se requieren todos estos verificadores para revisar esto, ¿ok? Entonces, y mucho cuidado porque sobre todo los estudios a veces de marketing tienen esta tendencia.
Y por eso le coloco, esto comentaba en días pasados, las observaciones que hay que tener y lo complejo cuando lo que nos toca revisar ensayos clínicos, estudios clínicos, sabemos que donde más dificultades hay, obviamente, para realizar el ensayo y tenemos que estar asesorando y guiando, obviamente, son aquellas personas que no tienen un patrocinio definido y son el mismo investigador que lo está haciendo. A veces no tienen ni seguro. Ya en segundo lugar, obviamente, cuando alguna universidad o una institución sencillamente está detrás del ensayo y, por supuesto, sin duda alguna, la industria se ha caracterizado hasta ahora por tratar de hacer un buen ensayo clínico, ¿ok? Cumpliendo todos lo que son los estándares, como vamos a ver más adelante, de las guías de buena práctica clínica. Eso no quiere decir que nos vamos a tener que revisarlo y, por supuesto, tiene que estar sujeto también a las regulaciones que existen en cada uno de nuestros países. Entonces, si vamos a ver cuando yo voy a hacer un trabajo de investigación, existe, yo le coloco las normas APA, imagínense, ya le estoy hablando de que siempre van a haber varios capítulos, ¿no? Hay unas cuestiones que son de estética, básicamente, y que tiene que ver con un índice que tiene que haber en el estudio, obviamente, desde la portada hasta hablar de un resumen, que debe ser estructurado bajo ciertos números de palabras y bajo ciertos estándares, que es bueno siempre con su tenerlo. Por supuesto, hacer una introducción de lo que se refiere a la investigación que vamos a realizar. Se plantea el problema, es decir, cuando hablamos de problemas, que estamos proyectando algo hacia adelante, y es muy importante, es cuando se plantea el problema, es establecer la necesidad de la investigación. Es decir, cuando uno lee siempre un trabajo de investigación, un ensayo clínico, debe estar planteada la necesidad, debe estar establecida la vaciedad. Es decir, que se quiere llenar ese vacío, ¿ok? O se quiere dar respuesta a esa necesidad para nosotros poder sencillamente realizar el estudio. Y se formula, ¿ok? A veces como tipo pregunta, en esa cosa, un interrogante que plantea el objetivo, que es el que va a guiar todo el tiempo el estudio. Por supuesto, hacer una justificación desde el punto de vista técnica, moral y metodológica de la investigación y delimitar la investigación tanto espacial como temporal. ¿Ok? Luego viene lo que es todo el marco teórico y aquí hay que hacer un breve resumen, obviamente, de lo que es el estudio, el ensayo clínico con antecedentes y establecer los conceptos. Es importante los conceptos para saber de qué estamos hablando, bajo qué teoría, bajo qué argumento está utilizando, porque a veces creemos que estamos hablando de lo mismo y no es lo mismo. Entonces, todas las variables que estén involucradas en este caso deben estar conceptualmente descritas ahí. En el caso de los medicamentos, dependiendo del estudio que yo esté haciendo, un estudio de fase 3, al menos debe reseñar los estudios previos de fase 1 y fase 2. Eso es exigible para saber por qué estamos cayendo en fase 3, ¿ok? Y así con cualquier otro estudio que se haya hecho similar o previo a la investigación que se está realizando, que está planteando la necesidad de seguir investigando. Luego viene, fíjense, lo que vamos a ver con más detalles ahorita en el ensayo clínico, que es todo el marco metodológico, el tipo y diseño de investigación, ¿ok? Se supone que nosotros estamos en los ensayos clínicos en una fase ya explicativa, ¿ok? De análisis, ¿ok? Donde estamos haciendo intervención, estudio experimental. En este caso, la mayoría, por supuesto, van a ser desde el punto de vista de la variable tiempo, deben ser estudios prospectivos, ¿ok? En su mayoría. ¿Para qué? Para sencillamente poder y ver la relación que existe entre la intervención que estamos viendo y la variable de resultado a través del tiempo. Tener muy en cuenta la población y en este caso a veces la muestra, la unidad de estudios, en este caso los participantes, ¿ok? Cómo vamos a recoger los datos, ¿ok? La validez de todos los instrumentos, cómo vamos a estar evaluando la intervención. La intervención tiene que poderse reproducir. Si yo digo en este caso el ensayo clínico de un medicamento, tengo que decir el medicamento, con qué concentración, con qué dosis, cómo venía preparado, qué se estaba realizando, ¿ok? Eso aplica para cualquier estudio. En este caso el medicamento u otro se debe definir la forma de cómo se está haciendo la intervención. Era una educación, bueno, ¿cómo es la educación? ¿Cuántas clases daba? ¿Cuántos temas? Así para hablar en general, pero debe estar muy claro, ¿ok? Y por supuesto, las técnicas también, como vamos nosotros a medir ese resultado, en el sentido de la variable del resultado que vamos a evaluar, en este caso, cómo yo voy a evaluar la eficacia y la seguridad del medicamento. La seguridad por eventos adversos, pero cuándo los estoy recogiendo, hasta qué momento el evento adverso yo estoy sistematizando, si es de un sistema o de todos los sistemas, que nos pueden sencillamente hacer más énfasis y sobre todo en medicamentos siempre buscamos algunas afecciones cardiovasculares, ¿ok? Y por eso vamos a ver varios estudios que tienen que ver, revisar si sencillamente pueden o no crear problemas de cardiovasculares y sobre todo problemas genéticos también
que pueden estar induciendo. Y por supuesto, respuestas inmunológicas y de acuerdo al órgano, al efecto que se quiere medir, también vamos a potenciar. Pero tenemos que estar atentos a cualquier cosa, ¿ok? Y es importante que estén sistematizados los eventos adversos y determinada la frecuencia. Y por supuesto, en el caso de la seguridad, ¿con qué estamos midiendo la seguridad? Es decir, perdón, la eficacia con exámenes paraclínicos, ¿no? O exámenes clínicos, básicamente. A nosotros nos interesa que nuestros pacientes sencillamente mejoren clínicamente. Yo no hago nada con bajar una glicemia o bajar una o subir una hemoglobina o bajar un glóbulo blanco o un reactante de fase agudo que desaparezca y el paciente se muere. Y muere bioquímicamente puro. O que el paciente le controlemos la presión y resulta ser que con el medicamento de la presión el paciente sencillamente se va a complicar. O un medicamento oncológico que sencillamente yo voy a reducir la masa tumoral, pero a expensa de producir toda una mucositis, una aplasia medular que no se va a recuperar o produzca sencillamente una neoplasia secundaria. Ojo con esto y tenemos que estar atentos a esas variables clínicas, a esos outcomes clínicos que son más relevantes que cualquier otro. Y por último, sencillamente siempre tenemos que determinar cómo vamos a analizar los resultados, como lo veremos más adelante, y realizar la conclusión que esté acorde con lo que realmente se ha estudiado. Tenemos la tendencia, yo creo que esto es algo humano, lo hacemos todos y por eso siempre es bueno que se estén revisando por otros, ok, el trabajo en equipo de la investigación, de que ponemos un poquito de color y le exageramos y queremos resaltar algunas bondades del estudio cuando realmente el objetivo no era ese. Y a veces hacemos inferencias. Por ejemplo, yo de repente puedo hacer un ensayo clínico de un medicamento para disminuir el colesterol y digo, este medicamento, colesterina, disminuye el colesterol y por ende disminuye la mortalidad y la morbilidad cardiovascular. Una cosa así. Ya va, el objetivo era disminuir el colesterol, no lo otro. Y tratamos de siempre tratar de ser un poco más objetivo y es por eso que es importante que se estén evaluando por otras personas y más adelante cuando se publique la revisión por pares de cualquier estudio, no solamente para ver esto, sino para ver todas las otras cosas. Al final, fíjense que estamos resumiendo un poco lo que es el diseño de la investigación en el ensayo clínico, que es formular bien un problema, una pregunta que debe tener 4 elementos, en este caso la población, la intervención, el control y el outcome, el resultado, ¿ok? Con el acrónimo que se llama PICO, ¿ok? Donde vemos qué población, y de esta población lo que vamos a realizar, que tiene que ver con la selección básicamente y la técnica del muestreo de lo que vamos a ver. La población es muy importante, el objetivo, donde vamos a estar utilizando y vamos a utilizar ahí la muestra. La intervención es la que, en este caso, un ensayo clínico que es experimental, es la que nosotros vamos a colocar para establecer una relación sencillamente con un resultado clínico que es el outcome. Y sé que debería estar controlado. Ya le digo, ¿controlado con qué? Con no dar nada, con un placebo, con un tratamiento estándar pudiera ser. Luego viene el objetivo, tenemos nuevamente, le refiero al diseño, la generación de resultados, cómo lo interpretamos, los controlados y por supuesto es importante la comunicación. Se dan cuenta que un estudio, un ensayo clínico que no se comunique bien, a veces puede ser fatal y sencillamente muere un estudio por muy bien diseñado que está. Y a veces tampoco los investigadores saben hacer de unas buenas comunicaciones y hay gente experta en este tema que deberíamos también considerar al momento de publicar o comunicar unos resultados. ¿Ok? Aquí sí, brevemente, esto aquí lo traigo sencillamente del profesor Estrada y la profesora Arancibia, que está publicado en Mayweather, ¿ok? De algunos aspectos generales de lo que tiene que ver con el ensayo clínico, que es el tema que estamos viendo. Fíjense que todo parte arriba de un diseño, ¿ok? Y vamos a hacer que y en este caso este ensayo clínico no solamente es para un medicamento, puede ser para una intervención preventiva, terapéutica o educativa, ¿no? Sobre los participantes. Y sencillamente partimos con la P, con la población. Y esa población, ok, la P, entonces vamos a ver, vamos a hacer reclutamiento y tenemos que tener claros los criterios de inclusión y exclusión, ok, para ir disminuyendo los sesgos y después viene la aleatorización, ok. Recuerden la aleatorización, randomización, puede ser de varias formas, ¿no? Ya sea simple, en bloque, estratificado, adaptativa, depende de lo que vamos a realizar. Es preferiblemente hacerlo en bloque estratificada porque aquí vamos a disminuir algunas variables que comparten y tratar de colocarla en forma homogénea y forma distribuida en los dos grupos, ¿ok? Donde vamos en un grupo, por supuesto, en este caso vamos a diseñar, si el modelo es paralelo, en este caso, ok, lo vamos a hacer cruzado, donde le vamos a dar la intervención y el comparador, y vamos a estar haciendo el seguimiento. ¿Y cómo hacer el seguimiento?
Entonces es importante establecer y tiene que estar bien claro en el diseño cada cuánto tiempo son las visitas, los exámenes que vamos a realizar para clínicos, los ensayos clínicos también, los recordatorios que se pueden estar haciendo a la persona o no para que cumpla la intervención, ¿ok? En la forma del seguimiento. Y por supuesto, recuerden que van a haber pérdidas a veces, ¿ok? El paciente que tenemos que retirar del estudio y todo eso se tiene que estar documentando. Para al final, sencillamente hacer el análisis clínico, ¿ok? Tanto de la parte esta, significancia estadística y clínica, como es a través del mismo juicio clínico, determinación de algunas variables como la determinación del riesgo relativo, el riesgo absoluto, ¿ok? O el número necesario a tratar, ¿ok? Lo importante es que estos que se estén tratando, sencillamente, lo ideal sería que siempre hayan sido por inicio, desde el inicio del tratamiento, todos los que ingresaron aquí hayan terminado. Si aquí hubo pérdidas, esas pérdidas se deben considerar para hacer el análisis, ¿ok? Fíjense que aquí en el lado izquierdo estaban algunas cosas que estaba comentando de lo que debería haberse realizado. Vamos a ir viendo con detalles, voy a estar repitiendo todo en esta segunda parte, estos detalles para reforzar un poco el tema. Nuevamente, la población, criterios de elegibilidad, ¿ok? Importante, aquí se introduce la parte del consentimiento que deben tener y ya vamos a ver que debe tener el consentimiento para tener aquí un muestreo, ¿ok? De personas que nosotros los vamos a aleatorizar y sobre todo cuando se hacen estudios controlados, ¿ok? Para ver quién va a estar en el grupo control y el grupo de estudios en el procedimiento. Va a haber un seguimiento, ¿ok? Donde al final estamos estableciendo obtener unos resultados, ya sea por variables clínicas, que sería lo importante, más que otra variable que no sea clínica, obviamente, pero que puede ser el primer paso para evaluar una eficacia, y estamos evaluando sencillamente estos resultados y cómo hacer el seguimiento, ¿ok? Aquí vamos a ir con detalles. Fíjense nuevamente la pregunta, que es lo importante en cualquier ensayo clínico, que va a ser el objetivo del estudio, ¿ok? Les recuerdo nuevamente que esto debe ser algo bien concreto, pero cuando uno lee el objetivo, lee la pregunta, siempre, siempre deben estar estos 4 elementos. De qué pacientes, con qué intervención, con qué lo voy a comparar y cuál es el resultado. Si voy a investigar en este momento un medicamento para el COVID, vamos a dar un ejemplo, ¿ok? Cobilici, entonces yo digo, bueno, ¿en qué pacientes? Bueno, que tengan la enfermedad, al menos, ¿ok? Entonces la población debe ser pacientes que tienen la enfermedad, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué pacientes? Ancianos, niños, hombres, mujeres con comorbilidades, sin comorbilidades. Eso tiene que estar bien definido porque al momento de yo extrapolar los resultados, voy a decir que este Cobilicis que estoy estudiando para el COVID, sencillamente va a ser, hasta ahora, es eficaz para este grupo de pacientes. El hecho de que yo haya conseguido que sea para un grupo de personas que sean mayores de 80 años no quiere decir que sea para niños, porque obviamente no es el objetivo y no es la población de estudio. Entonces, la intervención, ya le estoy comentando el Cobilicis, por dar un ejemplo, que se me viene ahorita a la mente del medicamento y cómo lo voy a dar, ¿ok? En el sentido del Cobilici, cuál es la dosis, cada cuánto tiempo, por qué día. Eso se tiene que haber, por supuesto, determinado previamente en otros estudios, ¿ok? ¿Y con qué lo voy a comparar? Hay un medicamento estándar para yo dar este medicamento para el COVID o sencillamente es sin hacer nada, ¿ok? Y cuando estoy haciendo esto, están los pacientes ciegos. El investigador tampoco sabe nada cuando se aleatorizaron estas dos la intervención y el control. Es decir, eso lo debo de señalar y lo debo de identificar y por supuesto saber las limitaciones y las desventajas que trae el escoger alguno del otro. Y el resultado, ¿cuál va a ser? Que se vuelva negativo la prueba de antígeno, o que se vuelva negativo la prueba de PCR, o sencillamente que mis pacientes no se mueren ni se me complican, ¿ok? Eso es importante. O lo otro, y que si quedan vivos, por favor, que no queden con secuelas, porque ¿qué hago yo con dar un medicamento y el paciente va a tener una secuela sencillamente por haber dado la COVID? Y por supuesto, cuando yo estoy estructurando siempre el estudio, esto debe ser siempre factible, interesante, novedoso, ético y relevante. ¿Ok? Más adelante van a ver que fíjense que en la población es importante la selección y los criterios que siempre tienen que especificarse, tanto de inclusión como de exclusión para poder responder las preguntas. ¿Ok? Entonces, y sobre todo aquellos que es la probabilidad de encontrar más el resultado. ¿Ok? Eso tiene que ver, es lo que yo le decía de la validez externa. Y por supuesto, determinar una técnica de muestreo aceptable porque tiene que justificarse cuál es el número de pacientes que yo voy a utilizar. Cuando hay estudios que son 1, que yo le hablaba del N1,
Obviamente, desde el punto de vista metodológico también se puede realizar, pero lo tengo que justificar, ¿ok? Y cómo se va a hacer el diseño. O por qué escojo de 100 agarro 20. Eso hay métodos, obviamente, estadísticos y hay sistemas que perfectamente, de acuerdo al poder y a la validez que le quiero dar al estudio, debería cogerse la muestra. Y sobre todo saber dónde los voy a buscar, ¿ok? Porque si no tengo descrito en una forma bien clara donde estoy obteniendo los participantes, va a ser difícil. Es decir, si yo voy a estudiar una enfermedad de repente desde el punto de vista de urología, no me voy a ir a un consultorio, qué sé yo, de psiquiatría, ¿ok? Es decir, ¿dónde voy a buscar? Y por supuesto, eso también puede introducir unos sesgos porque recuerden que cuando de repente yo voy a buscar esta intervención o ver la aplicabilidad de esta intervención en poblaciones reales, las poblaciones son muy diversas, es decir, porque tenemos algunos sesgos. De repente yo voy al otorrino y digo, oye, pero hay mucha gente que tiene laringitis y le están dando esto. Y cuando salgo a la calle, claro que yo estaba en un consultorio de un otorrino, ¿ok? O un especialista en pulmón o de laringe. Entonces veía que estaban muy disfónicos todos, pero cuando salgo al mundo real, eran 2 o 3. Entonces hay que ser muy cuidadoso para saber dónde yo puedo conseguir los mejores participantes para que puedan pertenecer al estudio. La asignación aleatoria es muy importante, como le digo, y fíjense que se ha determinado que los estudios que no lo hacen son fases experimentales. ¿Para qué? Para darle la misma probabilidad, ¿ok? Y disminuir ese sesgo de selección impacto. Fíjense, cuando uno no aleatoriza un estudio, un ensayo clínico, sencillamente ya está impactando en el efecto y esto llega hasta el 40%. Hasta el 40%. Es decir, es muy, muy importante. Así que fíjense, cuando hablamos de nivel de evidencia, por eso que insistimos que los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, doble ciego, siguen siendo la mejor evidencia. En la medida de lo posible, la mejor evidencia siempre y cuando se pueda hacer. ¿Ok? Si no se puede hacer por razones éticas o técnicas, ¿ok? El estudio, uno busca la mejor evidencia. A veces la mejor evidencia es un ensayo sencillamente abierto, ¿ok? Donde no teníamos un grupo control porque lo que me interesaba era básicamente establecer algunas dosis, por decir, o estudiar en este caso el objetivo, la biodisponibilidad del medicamento. Y eso representaría la mejor evidencia, ¿ok? Las variables siempre es importante determinarlo tanto a las variables base, es decir, que los grupos tengan el mismo, en forma homogénea, el sexo, la edad, ¿ok? O algunas patologías, es decir, que ambos sean diabéticos, por dar un ejemplo, una comorbilidad, pero también las variables de resultados, que les digo, el outcome, que lo importante es que sean relevantes, ¿ok? Y sean seguras para el paciente. Del enmascaramiento ya hemos hablado varias veces. Recuerden que lo que buscamos a disminuir el sesgo de medición y fíjense que el impacto en los resultados, aquí también, si no se utiliza el ciego en la medida de lo posible, cuando se puede utilizar el enmascaramiento, puede afectar y sobreestimar la variedad de resultados que puede llegar hasta un 17%. ¿Ok? Por supuesto, definir la intervención, la seguridad y lo que habíamos hablado anteriormente, ¿ok? La efectividad y la seguridad y que todo esto esté protocolizado. En este caso, el grupo control, ¿ok? Determinar que no reciba ningún tratamiento activo, o un placebo, en este caso el grupo control, o sencillamente a veces hay un tratamiento estandarizado, ¿ok? Y si están recibiendo algunas otras cosas, todo eso se debe sencillamente señalar en el estudio, ¿ok? Se debe señalar para tenerlo claro. El seguimiento y la adherencia a la intervención, obviamente, es muy importante. Tenemos que hacer, y ya lo vamos a ver en la tercera parte, donde se debe siempre etiquetar las pastillas, estar haciendo el seguimiento, llamando a los participantes, a veces hacer visitas, hacer recordatorios, ¿ok? Estar evaluando todas las variables, no solamente los resultados, sino en este caso de seguridad, cualquier otro evento que puede estar, y por supuesto evaluar al final la intención para tratar. Y por último, utilizar la técnica estadística adecuada, sobre todo en estudios pequeños donde hay muy poca diferencia en los resultados de cada grupo. ¿Ok? Y los resultados es importante, como les decía yo, si son indirectos o secundarios y se presentan clínicamente relevantes. Yo les daba el ejemplo de lo que es el estudio que se puede realizar con el colesterol, donde decían que mejoraba la mortalidad cardiovascular y sencillamente lo que estábamos haciendo era evaluando la disminución del colesterol y no la mortalidad. Y así se le puede sencillamente poner color a muchas cosas. Es decir, de repente yo un paciente disminuyo que no entra a hospitalización, ingresa a la unidad de cuidados intensivos, pero eso no quiere decir que está bajando la mortalidad, ¿ok? Porque se pueden estar muriendo en la casa. Entonces hay que tener cuidado siempre cuando estamos viendo resultados indirectos, los cuales se magnifican. Si yo obtuve un resultado indirecto cuando yo estaba haciendo un objetivo y quería de repente, imagínense, yo estaba tratando un paciente que era para un medicamento para evaluar la presión arterial.
Y de repente, sencillamente, cuando yo estoy evaluando la presión arterial, me doy cuenta que ese paciente empiezan a salirle cabellos por todas partes. Y cuando están saliéndole pelos donde no deberían salir, yo digo, bueno, entonces este medicamento sirve sencillamente para la alopecia y sirve para tratar los problemas del cabello. Yo debo de hacer un estudio que investigue eso. Es decir, no puedo utilizar una intervención que haya sido obtenida en forma secundaria cuando el objetivo era otro. Y tengo que hacer un diseño para eso, sencillamente porque cuando se analizan a veces su grupo, yo decía, bueno, ¿a cuánto le creció el pelo de los 100? A 20. Entonces, ¿cuál es la efectividad del medicamento para el pelo? Y no era para la presión. Y así, de estos hay muchas anécdotas, como pueden saber, que hemos conseguido y a veces se utilizan sencillamente la intervención sin haber afinado esto. Entonces, siempre establecer, obviamente, y para eso la estadística aquí nos interesa mucho, ver la asociación que hay para ver la dirección, la magnitud y sobre todo la precisión a través de los intervalos de confianza para ver si esto funciona o no. Y más allá de la estadística, en este caso, como son ensayos clínicos, es la significancia clínica. Y si bien a nosotros nos interesa desde el punto de vista estadístico ver la hipótesis, obviamente, y rechazarla o aceptar la hipótesis, ¿ok? Donde podemos cometer algunos sesgos. Recuerden errores 1 de demostrar en este caso en uno la falsedad cuando era verdadero y lo contrario cuando algo era verdadero decir que es falso. También, y todo se va a expresar a través de la valor P, más allá de la P de la significancia estadística, que a veces se puede jugar con esto, el juicio clínico, ¿no? Y medir algunas o variables de asociación, como le estaba comentando, la reducción del riesgo relativo, el riesgo absoluto, el número necesario a tratar, ver los intervalos de confianza, ver cuál es la P. Hemos visto en pacientes oncológicos estudios donde dice que la P es significativa. Y cuando yo veo clínicamente, es significativa para mejorar en 6 horas la sobrevida del paciente. ¿De qué estamos hablando? Someter un paciente para 6 horas de vida, habrá que analizarlo con mucho cuidado. Y hay cantidad de medicamentos que solamente presentan el nivel de significancia estadística, y cuando vemos realmente la variable de resultado clínica que tiene que ver con el tiempo de sobrevida o el tiempo de mejoría, son minutos u horas comparado a lo que debe ser una patología. ¿Ok? Y hay que ser cuidadoso con esto para ver realmente la significancia clínica y la validez y la aplicabilidad de lo que se vaya a realizar. Fíjense, hablando de todo esto, y para ir cerrando la parte técnica del ensayo clínico, todavía cuando estamos realizando la revisión de los ensayos clínicos, obviamente se ha hecho esta revisión sistemática, ¿ok? Y en esta revisión sistemática se han dado cuenta que sencillamente todavía existe mucha variabilidad, ¿ok? Nunca se están describiendo adecuadamente los resultados. Fíjense, un 25% son inadecuados. Los métodos de anticipación del tratamiento inadecuados hasta un 79%. La forma de enmascarar, a veces dicen, no, está enmascarado, y cuando uno revisa la metodología, no en el resumen, se da cuenta que puede llegar hasta un 30% de forma inadecuada. ¿Ok? La forma como se señalan los eventos adversos son inadecuados un 41%. Los componentes, cómo se calcula el tamaño de la muestra, también no hay una forma adecuada y no está claro. Los análisis de datos y, por supuesto, las políticas de publicación. Y las funciones sobre todo. Todas estas cosas que se han sucedido cuando se ha hecho la gran revisión sistemática de los estudios, sencillamente, ha dado origen a que exista una recomendación por parte de instituciones que se encargan de protocolizar, y sobre todo a nivel internacional, para establecer los mínimos que debe tener un protocolo y disminuir esa variabilidad que estábamos viendo anteriormente, que es esta iniciativa que se llama SPIRIT. Spirit, obviamente, ustedes se colocan en Google, ahí Spirit, y les va a llevar a la página sencillamente, donde lo que interesa es que existan una lista, sencillamente cuando uno va a realizar un protocolo que tiene 33 elementos, para uno poder realizar un buen protocolo de ensayos clínicos, ¿ok? Y fíjese que lo que interesa es que se centre más en el contenido que en el formato. Ya le digo, nunca va a desaparecer, pero esa variabilidad que va a existir, que fíjense que en ocasiones llegaban niveles muy altos, va a disminuirse. Por eso la recomendación utilizar en los protocolos, obviamente, es antes que se registren, porque deberían registrarse cualquier protocolo de ensayo clínico, utilizar la guía de Spirit. Yo les voy a presentar rápidamente, fíjense que tiene y dice cada cosa, ¿ok? El título debe indicar el diseño, la población y la intervención, ¿ok? O la sigla o abrevatoria. Debe haber un registro, ¿ok? Recuerden que debe haber un registro de los ensayos clínicos, ¿ok? Y debe tener todos los elementos que exige en este caso la Organización Mundial de la Salud para ver, ¿ok? El financiamiento tiene que estar descrito y colocar las fuentes y el tipo de apoyo, las funciones y responsabilidades de cada quien, ¿ok? Del investigador, del patrocinador, de los financiadores,
Todo esto debe estar señalado aquí. De los antecedentes, entonces, ¿qué se requiere? Entonces, ahí va siendo el resumen, obviamente, de cada uno de los detalles, ¿no? En el objetivo, en el diseño, en los métodos, fíjense en los participantes, el punto 9, ahí está el participante, la intervención y el resultado, lo que yo les decía, siempre el acrónimo PICO, ¿ok? Población, intervención, control y outcome o resultado. ¿En qué ámbitos de estudio? La descripción de los centros y si con estos centros sencillamente podemos tener acceso o se han hecho convenios o hay autorizaciones, ¿ok? De los países donde se va a realizar para obtener por supuesto, permitir el estudio, los criterios de inclusión y exclusión, si corresponden, ¿ok? En cada centro de estudio y quiénes son los que van a realizar las intervenciones, ¿ok? En cada grupo. Así, de la intervención, lo que hemos hablado sencillamente de cuándo se va a dar, cuándo se va a interrumpir, cuándo se modifica, cuándo se realiza el seguimiento, cuándo, cómo voy a vigilar yo que se cumpla o no la intervención sobre las visitas, las llamadas que se van a estar realizando, ¿ok? El resultado principal y las variables secundarias, ya les digo que es importante y cómo las estoy midiendo. Si yo voy a hablar de presión arterial, ¿cómo va a ser la toma de presión arterial? ¿En qué momento? ¿En qué brazo? ¿En el derecho? ¿En el izquierdo? ¿Por cuántos minutos? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién no lo va a hacer? ¿Para qué? Para que eso sea reproducible o no. ¿Ok? Todo el cronograma, por supuesto, determinar el tamaño aquí de la muestra, la forma como se van a reclutar cada uno de los participantes, que debe ser una forma adecuada siempre y cuando cumpla los estándares aparte técnicos éticos, y siempre he hablado de lo técnico porque nosotros no hacemos análisis éticos, obviamente, si el análisis técnico metodológico del estudio no tiene esos valores, porque eso tiene implicancias éticas muy grandes, ¿ok? La asignación de las intervenciones, en este caso de la secuencia que se va a realizar, ¿ok? Ya le digo, un método aleatorizado probabilístico sería lo mejor, ¿ok? Que utilizar, que algunos dicen que aleatorizan y cuando revisa el método era sencillamente porque a mí hoy el primero que entraba le hacía y el segundo no. Y eso no tiene ningún sentido. Y el mecanismo, no solamente uno debe relatar de que está, si es ciego, doble ciego, sino cómo se utilizó ese cegamiento, a través de que de un sobresellado, o sencillamente quien estaba realizando la intervención no iba a saber nada de lo que estaba suministrando alguna inyección, por dar un ejemplo, y cómo se garantiza ese cegamiento en los pacientes, en los participantes, perdón, de lo que se está realizando, ¿ok? Para ver la secuencia o no de lo que se está realizando también en ese momento, ¿ok? Y por supuesto la recogida y análisis de los datos, ¿ok? Que se van a estar tomando. Cómo se van a realizar los datos, quién lo va a recoger, cómo se va a recoger de una forma objetiva y por supuesto cómo se van a analizar y quién lo va a gestionar, si también van a estar a ciegos o no del anterior y cuáles son las variables que van a utilizar para los métodos estadísticos, básicamente para utilizarlo para hacer el análisis, ya sea por intención de tratar, ya sea por protocolos, ¿ok? De lo que se estaban haciendo. Y por último, fíjense todo lo que son el monitoreo de los daños, de los datos, perdón, la auditoría, detalles que es muy importante que vamos ahorita a ampliar un poco que tiene que ver con la parte ética de la investigación, ¿ok? De las enmiendas que se vayan a realizar, del protocolo que se tienen que estar comunicando, informando permanentemente, ¿ok? ¿Quién va a obtener el consentimiento y el proceso de la obtención del consentimiento tiene que estar documentado en la toma del proceso, ¿ok? Cómo se resguarda la confidencialidad, la declaración de interés, quiénes van a tener acceso o no a los datos, ¿ok? Y posterior del estudio. Y por supuesto, después van a venir algunos apéndices, ¿ok? Que van a estar sobre los modelos, ¿ok? De cómo se van a manejar en el caso de las muestras, ¿ok? La recolección, el estudio, ¿ok? De cada uno de ellos. Todo eso, fíjense, está muy bien señalado en la página que les estoy comentando y voy a regresar a ver si la pueden ver, que es en esta página donde uno le vamos aquí a poder dar doble clic y van a poder evaluar, fíjense la declaración SPID. Aquí está todo esto, ok, todo lo que es el protocolo y todo lo que habíamos señalado está perfectamente como se va a hacer, lo cual les recomiendo que lo puedan tener a la mano. Coloquen en Google, como les decía, Spirit y ahí lo van a poder tener, ¿vale? Ok, sigamos entonces aquí. Perfecto. Vamos aquí que me volvió a cerrar en la pantalla y volvamos a donde habíamos quedado, ¿ok? Pequeño problema técnico. Ok.
Bueno, entonces ahora de qué vamos a conversar. Ya vimos la parte metodológica, entonces ahora nos vamos a referir básicamente, ¿ok? Nos vamos a referir básicamente a la parte de ética, ¿ok? A la parte ética, donde les dije que de las cosas más importantes de la parte ética va a ser básicamente el consentimiento informado, ¿ok? El consentimiento informado. Del consentimiento informado podemos hablar de que esto es un derecho humano, obviamente que es un imperativo ético y legal, ¿ok? Sobre todo de base ética, de la base ética. Esto, el consentimiento informado, obviamente viene a establecer como parte de los derechos humanos, sobre todo los derechos de primera generación, de los derechos civiles, ¿ok? Que ha llegado prácticamente en el en el siglo pasado, en la Carta de Derechos de los Pacientes. Está establecido en los principios éticos, ya sabemos todo lo que sucedió obviamente en los juicios de Nuremberg, ¿ok? A través del establecimiento del Código de Nuremberg, luego en el informe Belmont, más adelante en las declaraciones de Helsinki, los Helsinki que han ocurrido, y sobre todo con nación con las 15 pautas. Pero si uno revisa todo esto, fíjense, en todos ellos se resalta mucho lo del consentimiento informado, donde deben haber unos elementos muy importantes en cada uno de ellos. ¿Como qué? Como la descripción de la investigación, los riesgos, los beneficios, las alternativas, la confidencialidad, la compensación, los contactos, la participación voluntaria y el retiro. ¿Ok? Como lo vamos a ver. ¿Qué es un consentimiento informado? Sencillamente es tomar una decisión en forma libre, escuchen bien la palabra, libre, voluntaria y consciente, realizada por una persona competente. Aquí viene otra palabra importante, aparte de la libertad, la voluntaria y la conciencia, que alguien sea competente. ¿Para qué? Para aceptar o rechazar cualquier acción de intervención, ya sea diagnóstico o terapéutica, sugerida por un profesional, ya sea de la salud o investigador. Esto aplica para todos. Y se funda en la comprensión de esa información respecto a los balances, riesgos, beneficios que esto puede ocasionar, así como las alternativas posibles con sus respectivos riesgos y beneficios. Fíjense que aquí, cuando uno lee este concepto, obviamente que entre el profesor Miguel y el profesor Lorda, mis maestros, obviamente, en bioética, lo señalan, están prácticamente los elementos que debe tener el consentimiento y que se debe visualizar cuando estamos elaborando un consentimiento informado. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia? Sencillamente brindar la oportunidad que el paciente pueda ejercer su autonomía. Pero el consentimiento no solamente tiene que ver con el principio de autonomía, eso es un mito, ¿ok? En el consentimiento vamos a establecer todos los principios, ahí va a estar el de justicia, obviamente, del acceso, obviamente, que podemos tener, vamos a estar viendo que no haya maleficencia y por supuesto que haya beneficencia, sobre todo el respeto a la integridad humana. Lo que buscamos es que exista el diálogo, ¿ok? Que esa relación entre extraños, obviamente, sea un poco más cercana para establecer las cosas bien, y si es basada en la confianza y basada en el derecho, porque lo que se está buscando es proteger y evitar fraudes y coacciones, obviamente, a las personas, ¿ok? Así que esto es una obligación, más allá de la obligación legal o la obligación moral, ¿ok? Para estar revisando desde el punto de vista de la investigación. Elementos que debe tener todo consentimiento, ya voy a colocar aquí que es importante considerar cuando se obtiene un consentimiento. Es la obtención. Recuerden que el consentimiento, más allá de una firma, de un papel, necesitamos que esto sea un proceso. Y es que debe haber información. ¿Qué información se debe dar en un consentimiento? La necesaria para decidir, que sea suficiente y necesaria. No es que tampoco hay consentimientos que, ¿verdad?, que asustan, ¿ok? En investigación sí se requiere sobre todo que haya una precisión de todo lo que se ha obtenido hasta el momento que se está obteniendo el consentimiento. Si surge información adicional, inmediatamente se le debe obtener un nuevo consentimiento a los participantes, ¿ok? Y debe notificarse a las autoridades competentes, obviamente regulatorias, a los comités de ética. Considerar la capacidad y la competencia del que esté participando, y aquí hay que tener mucho cuidado porque no necesariamente un adulto es competente. A veces hay personas, obviamente, con algunas variables, ¿ok?, que no se requiere, que no tienen la competencia o la capacidad para hacerlo. Importante el tema de la voluntariedad. No puede haber coacción ni manipulación. Mire, usted va a participar en esto y usted se va a ganar esto y usted va a tener derecho a esto y va a tener derecho a aquello. ¿Qué es esa manipulación? O sencillamente, mire, si usted no participa, igualito le va a dar la enfermedad y va a estar sometido, y después, si usted no se coloca esta vacuna, no se toma este medicamento y usted se hospitaliza, no le vamos a dar el tratamiento adecuado. Están coaccionando, manipulando, ¿ok?, para obtener algunas cosas. Es la persuasión, lo importante, es la técnica de la persuasión, es la técnica que se refiere a que el otro piense que eso está bien
y lo piense él y lo decida él y no y yo, aunque yo lo haya pensado. Es decir, es tratar de que primero yo estoy convencido de lo que se está realizando, de esta intervención, y que yo hasta me pudiera poner en el lugar de esa persona para yo ser participante de esa investigación. Eso sería un poco, y obviamente cuando yo estoy claro como investigador, yo le pido al otro que lo haga y sencillamente él, a través de ese diálogo, esa conversación, esa persuasión, el otro va a decidir pertenecer o no. Y por supuesto que sea auténtico. A eso me refiero, que sea coherente con el sistema de valores de la persona que está obteniendo el consentimiento. Entonces, lo que buscamos es básicamente asegurar que esto esté documentado. En investigación se requiere que esto esté documentado. En las prácticas asistenciales, y eso fue parte de mi tesis, lo que hice fue sencillamente de evitar y disminuir un poco de que se pida hasta un consentimiento para hacer una otoscopía o para colocar un bajalengua, sencillamente para observar la cavidad oral. Hasta esos niveles hemos llegado a veces de estar obteniendo consentimiento por esa relación entre extraños que a veces existe entre los médicos y los pacientes. Pero el tema de la investigación sí se requiere que esté documentada. Y hay responsabilidades, y la responsabilidad mayor la tiene el investigador principal. Eso es importante que él sepa, obviamente, él puede delegar quién realiza la entrevista, pero siempre va a ser el responsable que tiene que dar la cara frente a cualquier alteración que haya en la obtención del consentimiento, y al igual cuando uno hace el seguimiento y el control que solicita los consentimientos informados de las personas que están participando, y tienen que estar todo y se tiene que estar previo a recibir la intervención. No es que después que ya viene un mes recibiendo la intervención voy a buscar sencillamente la obtención del consentimiento porque se me olvidó. Eso son cosas que no se pueden perdonar y son sancionadas, ¿ok? Por supuesto, la dirección, los comités de ética y los patrocinadores también van a tener responsabilidades en que este proceso se vea en una forma transparente. Aquí están todas las secciones, fíjense, de un formulario de consentimiento que tienen que ver con lo que habíamos hablado. Tiene que estar siempre el objetivo, el propósito del estudio. ¿Cuánto va a durar este estudio? ¿Un mes, 2 meses? ¿Ok? ¿Cuál va a ser la participación que vas a tener? ¿En qué momento? Si vas a recurrir o no, o varias visitas, ¿ok? O sencillamente tu participación va a ser en este momento, hoy, que te voy a suministrar la dosis y después no vamos a hacer más nada, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer en cada visita? Que sepan, en el caso de que sea aleatorizado, randomizado, controlado, saber que yo puedo estar en ese momento en un lado o en el otro, ¿ok? No me están garantizando obviamente la intervención, sencillamente está aleatorizándose, randomizando esto. Y por supuesto del medicamento y el fármaco en estudio y lo que se haya hecho. ¿Cuáles son algunos riesgos previsibles y no previsibles que están? ¿Y cuál sería el beneficio que yo voy a obtener en el caso de participar en estos estudios? Y si yo no quiero, ¿cuáles son las terapias alternativas que van a estar o no? Por supuesto, también con los eventos que van a tener esas terapias alternativas. ¿Qué cosa yo no puedo consumir? O de repente se habla del detalle de que no puedes quedar embarazada, ¿ok? No puedes tener lactancia. Esas cosas deberían estar también ahí señaladas en una forma explícita. Y yo diría más, y hasta garantizar y dar hasta el método anticonceptivo, sencillamente a las parejas, obviamente, que por problemas de fertilidad, porque creemos que hay un problema con la fertilidad, de darle en el consentimiento. Sobre todo, expresar que esto debe ser voluntario, ¿ok? No puede haber nunca coacción ni manipulación cuando se está obteniendo, y por supuesto tratar de resguardar la confidencialidad de los datos por parte del investigador. ¿Ok? Si se retira, que no va a suceder nada, que esto va a ser publicado sencillamente, pero sus datos van a ser resguardados, y si va a haber compensación por gastos o por daños también debe estar ahí, y por supuesto si va a haber una compensación, el seguro que va a estar involucrado. Cómo contactar al investigador, y siempre debe estar también el contacto del comité de ética del patrocinador, donde deben aparecer los números y los teléfonos, y por supuesto la persona debe tener todo. ¿Dónde está todo eso? Fíjense, ahí arriba le acabo de poner el link también de las guías de práctica clínica, donde está todo lo referente al consentimiento. Y aquí les voy a estar señalando sencillamente de todo lo que hemos conversado, de cumplir. Le estoy resaltando en negro porque ustedes le van a dar el doble clic aquí, como lo vamos a hacer antes de terminar, para que vean que ahí lo van a tener todo, ¿ok? De los requerimientos regulatorios aplicados, ¿ok? Que deben haber, y los principios éticos. Y todo investigación debe tener la aprobación y la opinión siempre por escrito y documentada de los comités de ética, ¿ok? Eso es importante. Como le había dicho en el 4.8.2, si surge información nueva, inmediatamente se debe solicitar un nuevo consentimiento, y esta información nueva que se va a agregar al consentimiento tiene que ser aprobada también por los comités de ética, ¿ok? Nuevamente documentada.
Siempre hay que tener cuidado porque nadie, no solamente el investigador o el personal de estudios, a veces hay partes del equipo que pueden estar manipulando o haciendo coacción sencillamente para influenciar en la toma de decisión del estudio. ¿Ok? El lenguaje que debe estar el consentimiento es importante porque uno podemos evaluar algunos consentimientos evaluando la legibilidad y la comprensibilidad. Sencillamente debe ser algo que él pueda entender. ¿Ok? Y eso no quiere decir que si llega a suceder algo se están exonerando. Muchos piensan que el consentimiento, si llega a suceder un evento adverso, no, el investigador no se hace responsable total. Usted autorizó a hacerse esto y usted sabía lo que iba a suceder. Eso no es así. Eso no es así y hay que ser muy cuidadoso con eso. Ellos, las personas no están renunciando en ningún momento a su derecho legal. No están dándole una carta para que usted me mate o me complique. No eso no es así. Están siempre jugando, obviamente, a que el beneficio sea mayor que el riesgo. Pero si el riesgo podía haberse sencillamente previsto y se tomaron las medidas, es importante. Entonces, las responsabilidades por negligencia, obviamente, no se tienen. Esto ha sido un tema bien controversial. Ya les digo, uno de los trabajos que hice consentimiento, mandé a colocar ese párrafo al final y muchos investigadores, por cierto, no lo querían y también en la parte asistencial cuando se dieron cuenta de esto, pensaban que sencillamente porque alguien firma un consentimiento para un procedimiento de intervención, si sucede algo, ya están exonerados de negligencia y no es así. ¿Ok? Debe tener, obviamente, todos los aspectos, como le había dicho, y el lenguaje debe ser de una forma comprensible. Siempre se debe hacer antes y la persona tiene que tener el tiempo necesario para leer todo el documento y esté haciendo preguntas. No es que ya antes de colocarme el tratamiento, la intervención, el medicamento vía oral o la inyección vía endovenosa y vamos a obtener el consentimiento. Se debe tomar el tiempo que sea necesario y eso tiene que estar también establecido. ¿Ok? Y por supuesto tiene que estar, como le digo, documentado, firmado y fechado personalmente por el sujeto o la persona, en este caso un representante, y también si había o no algún representante legal o un ministro de fe. Sobre todo en aquellos casos, las personas que no puedan leer, ¿ok? No puedan saber escribir, para eso están sus huellas, ¿ok? O sencillamente tiene un representante legal, tiene que también ellos estar firmando, ¿ok? Y fechando esto. Eso no quiere decir que no le vamos a dar la información a las personas y la vamos a obviar, ¿ok? Siempre se le debe dar un lenguaje a la persona de lo que se va a realizar, aunque no sea el que esté firmando, porque no es el representante. En el caso de los menores tenemos el asentimiento. Es lo que les decía, ¿no? Que sencillamente hay un principio de que yo como investigador vería si yo participaría o no en este ensayo, ¿ok? Es triste que me diga un investigador, mira, esta vacuna yo no me la pongo. Ya va, y tú estás liderando el ensayo de la vacuna o el ensayo de este medicamento y tú no te lo pondrías. ¿De qué estamos hablando? ¿Ok? Siguiendo con algunos aspectos de lo que dice la guía de buena práctica clínica para el consentimiento, fíjense aquí está nuevamente resaltado lo que hemos dicho varias veces y repitiendo, es que nos puede quedar, es que debe estar el objetivo, el tratamiento, obviamente la probabilidad de que sea asignado o no al tratamiento en forma aleatoria, el procedimiento de cuándo van a venir, qué va a realizar, es decir, cuánto tiempo va a durar el estudio, la responsabilidad que tiene como persona de estar asistiendo a los seguimientos, ¿ok? Y a notificar cualquier eventualidad, ¿ok? Siempre hay que decir que el estudio es experimental, obviamente, todos los riesgos y los beneficios que se puedan esperar y por supuesto si hay compensación o no y cómo se va a hacer esa compensación de los pagos que vayan a utilizar. Siempre que él es en forma voluntaria y que se puede retirar cuando desee la persona, ¿ok? O rehusarse sin ninguna penalización, ¿ok? Y por supuesto el acceso que tiene que tener al comité de ética y al investigador de todo esto para que pueda todo esto estar fluyendo, ¿ok? Cuáles son las personas como va a contactar, en este caso siempre es el del investigador, ¿ok? Con un teléfono que no vaya a estar cerrado y ni ocupado, sencillamente que sea accesible y también si llega a suceder algo a qué centro acudir o cómo acudir, porque eso tiene que estar señalado ahí en el caso de que suceda algo inesperado de forma de una emergencia, ¿ok? Y cuántos van a estar trabajando. Todo esto al final debe recibir una copia de lo que se está ejecutando, ¿ok? En el caso de cuando sean estudios sencillamente ya donde los sujetos que se van a ser incluidos, un representante, el hecho de que una persona sea menor, uno debe igualito informarlo sencillamente hasta donde pueda lograr con el entendimiento, ¿ok? ¿Y por qué? Porque, bueno, debería ser así. Y hay algo cuando hay un estudio no terapéutico, sencillamente este debe ser siempre conducido en personas que den su consentimiento y que firmen y fecha de la consentimiento. Ojo con eso, ¿ok? Porque a veces se pueden realizar estudios en que no hay ningún beneficio anticipado,
sencillamente igualito deben consentirlo, ¿ok? ¿Y por qué? Porque los estudios no terapéuticos, obviamente, se pueden realizar en sujetos donde el representante sea el que consienta, ¿ok? Y eso se puede hacer sencillamente cuando, fíjense, ahí lo señala muy claramente la guía de práctica, de buenas prácticas, donde el estudio no se puede alcanzar en otro sujeto. Es decir, porque yo tengo que hacerlo en sujetos con demencia, ¿ok? O en sujetos que tienen algunas desventajas, ¿ok? Un niño, un menor de edad, cuando lo puedo realizar en otras poblaciones, porque es una población cautiva y no cautiva, ¿ok? Que a veces obviamente están en una situación desfavorable, ¿ok? Porque sencillamente lo puedo realizar en ellos, es mucho más fácil. Al igual que los riesgos deben ser predecibles para los sujetos, deben ser mínimos, es decir, que el beneficio debe ser mayor que el riesgo, por supuesto. Y lo que se busca siempre es el bienestar. Y sobre todo que no está prohibido por la ley. Igualito, independientemente, esto debe pasar por un comité, como un cuerpo colegiado, obviamente, donde van a evaluar o que ya deliberar sobre la decisión si se puede permitir que sujetos, obviamente, que sean representantes legales, lo que den o no el consentimiento, ¿ok? Sobre todo para algunos estados de excepción. Y estamos hablando de todos estos sujetos, los menores de edad, los que no sean competentes por nivel legal, sean analfabetos, ciegos mentalmente, que no tengan la capacidad, ¿ok? Como uno de los valores que tiene el consentimiento, ¿ok? No pueden dar su consentimiento firmado, ya sea por el mismo problema o por la forma del ensayo, prisioneros, subordinados, estudiantes, por cierto, ¿ok? Que a veces podemos utilizar algunos estudios clínicos también. Y eso tiene que justificarse muy bien. El asentimiento es cuando obviamente se busca el sentimiento o la parte, vamos a decir, emocional de que la persona quiera o no participar. Ya en este caso se utiliza básicamente en personas menores, ¿ok? De 7 a 17 años. En algunos países puede ser diverso, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos sienten como personas sintientes, obviamente, y con una razón, obviamente, en desarrollo, el desarrollo de su autonomía, y ellos pueden tener temores, y nosotros, obviamente, el hecho de que haya un representante no quiere decir que le vamos a explicar si esto va a tener un malestar, ¿ok? Tenemos que hablar de si esto va a tener o no dolor, qué va a suceder, ¿ok? Porque siempre van a existir algunas dudas. Fíjense, hay estudios donde lo han catalogado, ¿no? Y sobre todo cuando participan niños sobre la expresión del dolor, del miedo, los efectos sobre el crecimiento que pueden tener los padres también, ¿ok? Y sobre todo si me van a sacar sangre, cuánta la cantidad me van a hacer. Y por último, las responsabilidades en situaciones de emergencia, ¿ok? Esto es muy raro, ¿ok? Porque las investigaciones deberían ser planificadas, pero de repente pueden haber investigaciones donde se requieren acciones e intervenciones para situaciones de emergencia, ¿ok? Y esto tiene que estar también, obviamente, justificado porque se va a incluir en ese momento sin haber obtenido antes, ¿ok? Sobre todo en algún momento que se vaya a hacer la intervención donde el paciente no lo pueda consentir. En una situación de emergencia no la pueda consentir y se está realizando este tipo de intervención como ha sucedido, ¿ok? Eso puede pasar. Otras secciones del formulario de consentimiento, obviamente ya había hablado un poco sobre la prevención de embarazo, la anticoncepción, como yo le decía, restricciones para la pareja, utilizar y hacer recomendaciones de algunos métodos anticonceptivos y si es posible, deberían dar hasta el método anticonceptivo que se vaya a utilizar, ¿ok? Los datos que deben estar sencillamente disponibles, el derecho que pueden tener el acceso a los datos nuevos y el reconsentimiento en el caso de que haya una reformulación de este consentimiento, ¿ok? Si se termina o no el estudio, ya sea por el patrocinador o la autoridad, las autoridades, ¿ok? La compensación, como les decía, o la propiedad de los datos, de quiénes son los datos que yo voy a suministrar como pacientes, ¿ok? Y el por qué, ¿ok? De los derechos que se deben realizar, sobre todo tener mucho cuidado con los fines comerciales, sobre todo con los estudios que se están realizando de genética, ¿ok? Donde se ha abierto un mundo y sobre la propiedad intelectual que debería ser con fines de investigación y no con fines comerciales, ¿ok? Y por supuesto del acceso al fármaco con aquellas enfermedades que a veces no tienen y que es la única oportunidad si van a tener o no el acceso posterior a que termine la investigación y ha demostrado que sea favorable para darle la garantía de esto. Detalles muy importantes y no menores, ¿ok? Los aspectos administrativos, que todo documento debe ser validado, ¿ok? Con un número de protocolo claramente identificado del patrocinador,
¿ok? La fecha del formulario de consentimiento, la fecha de la versión, porque a veces podemos tener modificaciones, el número de páginas que tiene que estar bien claro, ¿ok? El timbre, la firma y el sello, obviamente, del comité de ética de la persona que hayan delegado. Todo eso debe estar documentado, archivado y guardar siempre copia, ¿ok? Tanto el investigador como en este caso el participante y los comités deberían tener todo esto, ¿ok? Ya había hablado de los estudios farmacogenéticos, había mencionado obviamente que también se requiere, si bien muchos estudios de esto solamente para obtener algunos datos, ¿ok? No están haciendo intervenciones directas. Recuerden que la genética, esto es patrimonio de la humanidad, nuestra genética obviamente, nuestro genoma, y hay que tener mucho cuidado de los datos. También tenemos que salir adelante en las investigaciones, pero hay que tener mucho cuidado con la parte comercial y de las propiedades que se están realizando o no de los datos que se están obteniendo y la identificación. Porque al final el genoma es mío. Yo sé que el trabajo es el que se paga y se elabora, pero es importante obviamente tener que esto que sea para efectos de investigación. Y por último, lo que habíamos hablado de las enmiendas al protocolo que deben estar siempre realizándose para estarlo, por supuesto, actualizando. Por último, saber que esto es un proceso, ¿ok? Y como proceso al final debe cumplir con todos esos requerimientos que hemos hecho, hemos mencionado, debe firmarse siempre en un mismo acto todo, ¿ok? Y debe documentarse. El personal, por supuesto, autorizado debe estar al tanto de esto y ser vigilante de esto, y es responsable del investigador para que esto se ejecute. Y si esto no se hace, sencillamente no se puede considerar de que haya sucedido. Bueno, es esto lo que quería comentar con ustedes sobre en esta segunda parte. Ya les comento que para la tercera parte nosotros vamos a estar conversando sobre cómo vamos a hacer, a evaluar ya sea no solamente esta parte del diseño metodológico del core, sino también, por supuesto, todo lo que implica realizar un ensayo clínico y sobre todo cómo vamos a evaluar el ensayo clínico desde el punto de vista metodológico y del seguimiento que debemos tener atento a cualquier ensayo clínico que sea realizado. Vamos a seguir utilizando, ya se dieron cuenta que en esta exposición, dos referencias fundamentales. Una de ellas es el SPIRIT que ya habíamos mencionado y las guías de buena práctica clínica que sencillamente ustedes se meten por Google y pueden conseguirla para que vean todos los requisitos que se requieren. Aquellos los invito también que por favor hagan el curso, se capaciten en las guías de buena práctica clínica y sobre todo se vayan actualizando. A veces algunas actualizaciones que ocurren, recién ocurrió una en la ICCI y debemos estarlo actualizando para poder tener un buen manejo de estos detalles que son importantes. Bueno, que estén muy bien y nos vemos en la tercera parte para ir culminando el tema de los ensayos clínicos. Que estén muy bien.